Hola, buenos días a todos. Pues yo vengo a presentaros efectivamente mi proyecto, que es una plataforma llamada Swallow the World, que supongo que todos sabéis inglés, pero significa devora el mundo, cuerpo sano, alma radiante. Y o sea, todo esto junto hace referencia, como digo, no a mi grado de historia del arte, sino a la nueva pasión que he descubierto a raíz de mi experiencia personal, que fue la recuperación de un trastorno alimenticio, de anorexia. Yo la verdad es que pensaba que jamás iba a hablar de ello en público ni tener nada, pero en un momento dado sí que sentí esa llamada a compartirlo con otros y ayudar, porque, bueno, como ha insistido mucho Siskia, las redes sociales son una relación. Y a mí una cosa que me ayudó mucho fue entablar a través de redes sociales relaciones con otras personas que habían pasado por lo mismo y bueno, y que ahora estaban en un lugar en donde ahora he llegado yo. Entonces ahora es un poco que siento yo que tengo que ofrecer esa experiencia a otros. No hablo solamente de recuperación en el blog, sino que a raíz de eso he descubierto una pasión por temas alejados de mi carrera, por el ejercicio, por la nutrición, que es en lo que me estoy formando ahora y espero también poder dar asesoramiento a través de mi plataforma. Y además, bueno, esto os lo voy a contar también luego. Mi visión a través del blog es que el problema de base, o sea, no puedo dirigirme solamente a las personas que tienen un trastorno alimenticio. El problema de base está en la sociedad, de que hay una distorsión total de muchas realidades, entre ellas eso, de la comida, con comentarios que se hacen, del ejercicio como forma de restricción o algo que hay que hacer para adelgazar, y todo eso también creo que está en relación con dónde está Dios en nuestra sociedad, con que el orden tiene que ser Dios, alma, cuerpo y todo en una continuidad. Como nuestra alma, nosotros, vaya, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo como Dios quiere cuidar de nosotros, de nuestra alma. Y entonces, bueno, una vez tras este contexto, voy a explicaros cómo intento hacer llegar este mensaje a otras personas y ayudar. Brevemente, porque me voy a centrar en las redes sociales, este es un poco mi blog con la cabecera, los diferentes apartados que tengo, que efectivamente lo divido en recuperación, en fitness, en comida y en fe. Aunque es una cosa un poco engañosa, porque todo intento que esté relacionado. Y lo que intento es que no sean apartados estancos, sino que un poco se trate a la persona como un ser integral que es un ser espiritual, es un ser corporal, es un ser racional. Y entonces creo que también es una cosa que hay que tener en cuenta. Si hablas de diferentes temas en tu blog, en tu red social, no está mal, que a veces dicen nos tenemos que centrar como siempre en un tema. No está mal que se hable de varios temas, pero siempre teniendo en cuenta que la persona a la que te diriges es una totalidad. Entonces intenta hablar siempre de manera que te dirijas a la persona como el ser integral que es. Antes de hablar de las redes sociales, quiero hablar de una cosa que me parece aún más importante que las redes, aunque parece que ya está un poco obsoleto, el tema del email. Sigue estando comprobado que es el método más eficaz para dirigirse a las personas en el nivel más relación tú a tú. Entonces, sí que os insisto que si tenéis una página web, el email es la parte quizá más importante aún que las redes sociales, y la que más sigue. Hemos usado antes la palabra convertir, otro significado que puede tener es la conversión de las visitas, sea en ventas, en suscripciones, en más compromiso con tu página y con tu propia persona en definitiva. Entonces, yo para el mail utilizo MailerLite, que os la recomiendo, es bastante sencilla, intuitiva. Y para que la gente se suscriba un poco a esta lista y poder entablar esa conversación más personal con ellos, lo que estoy haciendo es, no sé, decir, suscribiros a mi lista, porque quiero decir, todos tenemos el email saturado de cosas, de emails, de compañías, y los vamos a borrar. Entonces creo que hay que ofrecer algo más. Y en este caso yo ofrezco una campaña de bienvenida con varias cosas que he creado, y os explicaré luego cómo. Y entonces la primera, con la que invito a la gente que se suscriba, es con estos formularios, opt-ins,
En este caso es un PDF que he creado con 10 retos para ayudar a empezar la recuperación, porque a veces puede parecer un poco frívolo en este contexto, pero es verdad que a veces como que queremos dar un paso y nos abruma tanto todo lo que puede conllevar lo que sea, que necesitamos una guía más paso a paso. Y bueno, pues a la gente parece que le está ayudando y que se está suscribiendo, y entonces eso que está muy bien que creéis algo que anime a la gente a entrar más en contacto, porque tú puedes decir, soy una persona muy interesante, apuntaos a mi mail y hablamos, pero a lo mejor dice, hay muchas otras personas que están ofreciendo lo mismo, entonces ofreced desde el principio algo, no esperéis a que las otras personas sean vuestros seguidores, sean los que se acercan, los que hablan, los que compran algo de vosotros, sino que empezad siempre vosotros ofreciendo algo de valor. Antes de ya entrar de lleno en las redes sociales, simplemente definir como unos puntos que definen como la actitud que yo tengo a la hora de afrontar este proyecto de emprendimiento, y que en general creo bastante útiles para cualquier persona que quiera ser una emprendedora en el mundo de las redes sociales. El primero es que tener una visión que marque las decisiones. Con esto no me refiero tanto a tener un plan estratégico de redes sociales, que hay que tenerlo y habría que tenerlo mejor del que tengo yo, sino simplemente con tener una visión general de qué quieres hacer. Igual que en tu vida creo que tienes que tener una visión que marque las decisiones que tomes, en tu proyecto también. En ese caso yo ya les he dicho cuál es mi visión, cómo quiero ayudar a transformar las sociedades de un mensaje concreto. Pues esa visión es la que tiene que marcar el resto de decisiones, porque si no en las redes sociales se puede uno perder muy fácilmente. Hay muchos cursos, hay mucha gente dando consejos, diciéndote lo que tienes que hacer, lo que tienes que publicar, qué tipo de fotos, qué tipo de filtros, qué tipo de hashtag. Entonces es muy importante, vale, pero ¿cuál es mi visión general? ¿Cuál es la cosa que más quiero lograr? Y que todo esté encaminado a ese objetivo, y también que el resto de cosas en tu vida estén encaminadas a ese objetivo si es lo más importante para ti. En este caso, yo ahora he cambiado totalmente mi carrera, todo por esto. Pues si tu proyecto es lo más importante en tu vida, tiene que marcar las decisiones que tomes y que todo vaya un poco en el mismo sentido. Es decir, que cuando hagas otras cosas, también tengas en cuenta esa visión general. Un ejemplo, pues qué haces en tu tiempo libre, eso que haces está contribuyendo, aunque no estés directamente, obviamente, todo el día en tu red social, o en tu blog, o en tu email, pero eso, pues estás haciendo algo que, por ejemplo, te ayuda a crecer como persona, de modo que luego la imagen que puedes ofrecer es la que tú quieres comunicar a la gente con la que hablas. Las cosas, los seminarios a los que das, por ejemplo, asistir a este seminario de redes sociales, pues obviamente ayuda. A otros, pues sí, obviamente puedes tener tus hobbies, pero al final como que tengas en cuenta qué es lo más importante para ti y que todo vaya un poco en el mismo sentido, porque si no puedes estar haciendo muchas cosas y creer que estás haciendo un montón de cosas con tu vida y que al final estén tan dispersas que no sumen. El siguiente punto sería como tener esa idea de que si caes hacia adelante. O sea, eso siempre, no tener miedo al fracaso, pero más que al fracaso diría no tener miedo al cambio, y esto a mí es algo que me cuesta mucho. Pero eso, pensar que si algo no sale o no sale como tú esperabas, no significa que es que lo hayas hecho mal, a lo mejor te está queriendo decir otra cosa, algo que tengas que cambiar. O por ejemplo, si tú tienes una idea muy clara de lo que quieres conseguir, vale, pues yo voy a estar en esta red social y voy a hacer esta estrategia y entonces voy a decir no sé qué a mis seguidores, estate abierto a otras cosas que te puedan decir. La interacción es muy importante, estar abierta a que a lo mejor lo que tú quieres no funciona exactamente, y eso no significa que hayas fracasado, sino que se te está empujando en otra dirección. Lo importante es empezar con algo, tener un plan y hacerlo, y a raíz de eso todo será ir moviéndote, ir hacia adelante, y unas cosas te llevarán a otras. Lo siguiente es tener la mentalidad de servir. Quizás el punto más importante, y por eso esté en el centro así cortito y que se ve. En la red social tú piensas que estás para que otros te den likes, para que si es un negocio que salga adelante, si es una marca que tenga más compradores, pero eso llegará como una consecuencia, pero no es lo que tienes que tener en tu mente. En tu mente lo que tienes que tener es que
quiero servir. Y servir en este contexto, ¿qué es? Es básicamente resolver un problema. Alguien tiene un problema y tú vas a resolverlo. Vas a ofrecer una solución. ¿Qué problema puede ser? Pues puede ser efectivamente que, en mi caso, pues puede ser el problema de que tengo un trastorno alimenticio y no sé cómo salir. O el problema puede ser simplemente de quiero llevar una vida más sana, pero hay tantos mensajes contradictorios que lo que estoy haciendo para llevar una vida más sana, lo que está haciendo es al final que no esté sano en mi mente y que no esté sano en mi alma. Entonces, pues eso, busca un problema que tenga la gente y ve a resolverlo. Y a raíz de eso, efectivamente, llegarán beneficios para ti. Pero si piensas en primer lugar en que quiero tener beneficios para mí, al final vas a decir lo que tú crees que tienes que decir para obtener beneficios, que no es lo que le va a llegar a la gente. Lo siguiente sería como no tratar tu red social, tu cuenta, o sea, como es, sino como quieres que sea. Si tienes 10 seguidores, tienes 10 seguidores. Y si tú quieres tener 1 millón de seguidores, te comportas con 10 seguidores como si tuvieras 1 millón. No estés apocado, no estés como que no... O sea tú ya tienes... mírate ya como si ya estuvieras allí y compórtate ya con la misma seguridad que si ya estuvieras allí. Porque si no, es como que siempre vas a ir con miedo... siempre decir, pero no soy suficiente, no soy suficiente autoridad, ¿quién soy yo para decir estas cosas? Nadie me va a hacer caso. Y así efectivamente es lo que va a pasar. En cambio, tú compórtate ya como si fueras, que es el siguiente punto, un experto. Ya lo es importante, ten la confianza y di tu mensaje tal y como lo crees. ¿Y cuándo eres un experto? Porque podéis pensar, un experto es cuando sepa todo lo que hay que saber, cuando ya tenga mi grado, en vuestro caso, pues, de comunicación, etc. Eres un experto cuando estás un paso por delante en algo respecto a otra persona. Por ejemplo, yo creo que no puedo ser una gran experta en nutrición si todavía no lo he empezado a estudiar, pero sí he tenido una serie de experiencias que ya me sitúan por delante de las personas que simplemente siguen todo lo que ven en redes sociales o en internet sobre nutrición. Pues eso es un paso, y la gente se va a poder identificar mucho más contigo si estás un paso por delante que si estás 10.000 pasos por delante. Entonces nunca esperes a decir tengo que tenerlo todo claro, tengo que tenerlo todo estudiado, sino tú empieza con seguridad y te irá llevando. Y ya más brevemente voy a hablar de mi estrategia concreta en cada una de las redes, sobre todo en Instagram, que es mi plataforma principal. Un punto que quiero dejar, que quiero sugeriros, es que penséis en hacerlo siempre en inglés y en español si podéis. Porque en inglés para llegar a más gente, sin dejar de hacerlo en español, porque a lo mejor es un mercado audiencia, entendido como sea, menos explotado, y a lo mejor precisamente es gente que busca algo que esté en español. Entonces tampoco dejéis de hacerlo en español, pero en mi caso yo sí que lo quiero hacer también en inglés, porque 1/3 de mis seguidores en el blog provienen de Estados Unidos y de Reino Unido, y por tanto es una cantidad bastante importante que mantener. Las redes sociales que yo uso son Instagram y en menor medida Facebook y Pinterest, y YouTube y Twitter lo pongo en interrogaciones porque son como los siguientes pasos que voy a dar. En Instagram es también Swallow the World, pero con /, porque no estaba disponible. Intenta siempre que sea que todo esté lo más cohesionado posible. Y bueno, brevemente os insisto en la importancia de la biografía, que a veces no le damos importancia y ponemos nuestro nombre y una frase. Y la biografía es el lugar donde vamos a llegar a las personas. La gente, cuando se meta en nuestro perfil desde un comentario, desde sugeridos, etc., va a ver la biografía y tenemos que decir en muy breves palabras quiénes somos. Entonces, yo os recomiendo siempre que pongáis en la primera línea a qué os dedicáis, quién sois, una descripción muy clara. En mi caso, pues pongo ofreciendo luz a aquellos que buscan ser sanos en el cuerpo y en el alma. Pues una frase muy corta que defina lo que hacéis. Y después ya, pongo que estoy estudiando para ser entrenadora personal, pongo que me dedico a recuperación de trastornos alimenticios y pongo una frase que es todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, ahí cuidando. Y nada, que es un ejemplo de cosas que cuelgo. Yo ahora mismo estoy procurando alternar una foto mía, normalmente es de fitness, pero no siempre, y una foto de comida. Entonces, también aparte de las fotos, yo creo que es importante que si queremos estar aquí a largo plazo nos fijemos en las captions de Instagram.
Parece que la gente no lo lee cuando es largo, pero la gente sí las lee. Y de hecho, por ejemplo, en lo que es el tema del blog está demostrado que tiene que tener más de 800 palabras para que empiece a hacerlo bien en Google y para que empiece a ser un blog que se lea. Entonces, sí, podéis poner una foto vuestra muy chula y sin nada en la caption y conseguir muchos me gusta y muchos seguidores, pero al final si queréis que la gente esté comprometida a largo plazo os tiene que conocer y tiene que confiar en vosotros, y eso solamente se puede conseguir escribiendo. Entonces, yo lo que pienso es que tenéis que aportar valor en cada caption que se escriba. Aportar valor que puede ser desde muchas cosas. Pues este, por ejemplo, es una caption más inspiracional, de que el éxito no son solo los números, no es solo la nota en un examen, no es solo el peso, no es solo los seguidores. O puede ser algo más concreto, por ejemplo, una rutina de ejercicios. Pero siempre aportad algo de valor, porque además, por ejemplo, si luego queréis vender algo con dinero, yo creo que es muy importante que cuanto más deis gratis, más la gente va a confiar en vosotros y va a decir, vale, si da esto gratis, imagínate lo que puede dar su contenido pagado. Nunca creáis que estáis dando demasiado gratis. Pensad que estáis ayudando y que eso ya es el mayor bien y que además os va a beneficiar a largo plazo. Y también otro consejo es que os abráis y os expongáis. Yo creo que ya ha pasado de todo este boom de las celebridades que viajan mucho y tienen ropa muy cara. Sed más sencillos, más abiertos y compartid vuestra interioridad. Lo que más hace que la gente confíe en vosotros no es que os vea como súper arriba, sino que se pueda identificar con vosotros. Entonces, yo siempre intento ser muy sincera y hablar de mis experiencias. Por ejemplo, pues si pongo una comida, decir no simplemente ¡ay, que esta comida tan buena que he tomado en un restaurante tal!, sino pues hablar de mira, pues yo antes cuando estaba más en el principio de la recuperación me costaba muchísimo comer esto y mira, y ahora no. Entonces, o sea, ahí abriros. Y nada, otro ejemplo de contenido de valor puede ser simplemente contenido más informativo. Como por ejemplo yo ahora que estoy estudiando para entrenamiento personal, pues comparto mis conocimientos. No penséis la gente ya lo va a saber, es una tontería, porque siempre la manera en que vosotros lo contáis va a ser distinta. Y luego, vale, lo más importante efectivamente no es tanto lo que yo pueda poner, sino la relación. Y entonces aquí 3 cosas rápidas. Uno, aportar valor no solo a través de vuestras captions, sino directamente a los perfiles de otra gente. Yo creo que los comentarios están bastante infravalorados, a veces ni se utilizan, la gente pone ¡ay, qué bien, tal, qué guapa estás! Intentad siempre también ir a otros perfiles y aportar valor respecto a lo que están diciendo y aportar vuestra opinión y vuestros comentarios, así también creáis confianza. Uno, es una estrategia para conseguir que otras personas os sigan si ven que comentáis en perfiles de otra gente afín, pero sobre todo si ven que sois personas que aportáis valor y de, oye, si comenta y aporta valor, mucho más valor aportar en su cuenta, aportar en su blog, aportar en su lista de email. Entonces siempre hacerlo. Y lo que sí quería aquí mucho insistir, estos son mensajes privados, obviamente no sabéis pues quién es ninguna de estas personas y por eso lo he podido poner, además está en inglés, a lo mejor no lo entendéis, alguno. Pero pues son mensajes de gente a la que he podido ayudar y para mí esto vale más que... O sea, porque podéis decir, algunos habéis visto mi contador de seguidores y diréis, pues qué pocos tiene. Efectivamente yo llevo muy poco tiempo en esto y me estoy por ahora centrando casi más en el blog y en construir contenido. Pero para mí lo que vale no es tanto el número, sino el compromiso. Y lo que sí que sé es que mis seguidores, aunque sean pocos, están muy comprometidos. Yo cada vez que me meto en Instagram, hay mensajes privados, aquí son mensajes de gente agradeciéndome su ayuda de algo que le he dicho, pero esto no es para decir, mira cómo ayuda a la gente, sino que lo importante es que antes de este mensaje de gracias o de mi consejo, ha habido una pregunta. Es que la gente cuando se mete en mi Instagram o en mi blog y lee mis captions, en las que aporto valor, empiezan a confiar en mí y me pueden preguntar cosas. Entonces, sed gente como que con el valor que aportáis y la confianza que creáis, la gente os pueda preguntar cosas. Sois el experto de referencia al que la gente va para contaros sus problemas o para preguntaros. Alguna de esta gente me ha preguntado cosas de su recuperación, de qué puede hacer, mientras que hay gente que me escribe para decir, ¿me puedes recomendar un ejercicio? Vale, lo que sea. Hay gente ayuda más profunda, ayuda menos profunda. Pero eso, siempre busca ayudar y está muy bien que crezcan los números porque así hacéis un impacto mayor, pero sobre todo buscar que quienes os sigan estén comprometidos con vuestro mensaje, porque así es como podéis realmente hacer un impacto.
y ya simplemente un repaso. Tengo otras redes que son en Facebook, donde simplemente comparto mis entradas y entradas de otras personas que pueden ayudar. Eso también está muy bien, que no solamente os centréis en vosotros, sino que compartáis de otras personas, también crea una confianza mayor. Y en Pinterest, donde también es una cosa que aquí pasa bastante desapercibida, pero en Estados Unidos está creciendo un montón y aquí cada vez más. Porque ahora está funcionando casi como un buscador, pero con imágenes. Como somos tan visuales, ahora en vez de buscar en Google se puede buscar en Pinterest y puede llegar. En Pinterest es muy importante que las descripciones uséis palabras clave. Aquí no se ve mucho, pero en negrita, todas estos son los, por ejemplo, 3 pines diferentes y sus descripciones. Entonces subrayad en negrita todas las palabras clave, que esto es importante. A veces en Pinterest ponemos una descripción cualquiera y bueno, pues usad siempre palabras clave de vuestro blog. Ya estoy terminando. Y en YouTube estoy empezando, tengo un vídeo que es de mi testimonio que di el sábado pasado en un congreso anterior, y aunque todavía no estoy en YouTube mucho, solo tengo un vídeo y además ni siquiera es editado profesional ni nada, pues ya seguiré. Con lo que quiero decir que empecéis en una red social y centraos mucho como yo en Instagram y luego podéis ir creciendo. No hace falta que empecéis con todas a la vez. Y nada, y estos son algunos de los recursos que más utilizo. Ya como no hay tiempo, si alguien quiere me puede preguntar sobre ellos, sobre cómo los uso. Y bueno, ya simplemente de conclusión decir que Local Site debe estar repartiendo flyers para quien quiera y sobre todo repartiendo tarjetas, lo que sea, y disponible para cualquier pregunta y para hablar con cualquier persona que necesite o ayuda o esté interesado en el proyecto o tenga algo que aportar en este sentido, porque como estoy empezando, como veis, pues siempre toda comunicación con otras personas a las que pueda llegar, que además vosotros pues sois muchos de mi público objetivo de edad y hasta pues también bueno, mi público mayor es mujeres entre 18 y 30 años, por tanto estáis la mayoría, así que súper abierta a recibir vuestras opiniones y todo lo que pueda, por favor, ayudadme a poder seguir ayudando a gente. Gracias.